Hay muchas maneras de hablar sobre la bendición de Dios, hermanos. Quisiera empezar por la bendición común, ¿ya? Que explícitamente podríamos llamarla gracia común. Quienes van a asistir a las clases de teología que se dan gratis cada miércoles, que están más buenas que nunca, más entretenidas que nunca, van a notar o saber un poco a qué nos referimos con gracia común, pero yo quiero explicar esto en el sentido del beneficio que Dios tiene para con todas las personas, sin excepción. De una manera, Dios bendice a todo el mundo, ¿cierto? Porque, bueno, Dios provee de salud, comida, sostén, ánimo para todas las familias, de alguna manera también, ¿cierto? En la cena del delincuente y del sicario más buscado y más violento, en la mesa, para hallar cena o comida o un desayuno. Quizás sus hijos tienen buena salud, ¿verdad? Y de pronto un cristiano devoto está pasando por necesidades económicas y él no. ¿Sí me entiendes a lo que me refiero, verdad? De la gracia o la bendición común, el bien que otorga Dios a todas las personas sin excepción, podemos llamar que es una bendición general o una bendición común. Pero si es que nosotros vemos lo que realmente la Biblia dice o cuál es la intención real de Dios acerca de la bendición, vamos a notar que la intención de Dios es que su bendición nos llegue, sí, efectivamente, pero que esta bendición produzca un cambio, una respuesta en nosotros que se evidencie en un cambio, en una llenura de nuestra vida completa, y que esta bendición llega por medio únicamente del Evangelio, especialmente llega por medio de confesar a Jesús como Señor y Salvador. No hay mayor bendición que la salvación que Dios otorga para el pecador perdido. No hay bendición que se pueda comparar con el hecho de que Dios, aún muerto, lo levante a la vida. Que alguien que está condenado, sin esperanza alguna, destituido y alejado de la presencia y la gloria de Dios, sea tomado por Dios y traído a su presencia y confirmarle que es su hijo, que ahora es conciudadano de su reino. Conversaba esto con los voluntarios hace un momento y notábamos que no hay milagro que se compare con esto, ¿verdad? De hecho, que anhelamos los milagros, y quién no quisiera un milagro de sanidad, un milagro en el aspecto económico, un milagro o una bendición en otras áreas de la vida, pero no hay nada que se pueda comparar. No hay milagro tan grande como la salvación del hombre perdido y muerto en sus delitos y pecados. Amén. La generosidad de Dios de manera general es evidente como trata con su creación, en mayor medida con nosotros los pecadores. Dios otorga dones de gracia a los pecadores también, ¿no? ¿Verdad? Nosotros, antes de confesar la fe evangélica, de pronto teníamos ciertos dones, ciertos talentos, pero no los usábamos para glorificar a Dios. Así que podemos decir que la generosidad de Dios se evidencia en dos maneras. Una atención común que tiene para con todos los pecadores o con todas las personas en general, y dos, una bendición o una atención especial que tiene Dios para con aquellos que están en Cristo. Acompáñenme al libro de Efesios capítulo 1 versículo 3. Efesios capítulo 1 versículo 3. La Biblia de las Américas dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este versículo nos dice que Dios ha bendecido a los suyos con toda bendición espiritual. Énfasis en toda bendición espiritual. Y esto es asombroso, hermanos. Esto es asombroso. ¿Has meditado un poco en eso alguna vez? Yo sé que todos pasamos luchas, necesidades, o hay momentos en los que creemos que Dios no está allí. Hay una canción que toca mucho mi corazón,
y parte de la letra es como una oración, ¿no? De esa que a veces el pensamiento que uno tiene cuando de pronto está en momentos oscuros y tú dices, siento que no estás aquí. De pronto no sientes la presencia de Dios, no la percibes, no la puedes asegurar, te llenas de dudas. Pero cuando uno lee la palabra, hermanos, no debe cabernos duda alguna. La palabra es suficiente, es verdad, es eterna, es segura. Y Pablo nos dice aquí que Dios, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y no debemos quedarnos cortos en la lectura, porque Él sigue diciendo al final, que dice bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto es a lo que particularmente la Biblia enfoca bastante. Únicamente aquellos que están en Cristo son los que pueden recibir esta bendición espiritual total. ¿Quién podría reclamar bendición de parte de Dios si es que no se presenta ante Él bajo los méritos o en el nombre de los méritos de Jesucristo? Hace semanas estuvimos hablando acerca de la justificación, de la regeneración, y yo creo que en estos temas estuvimos dejando bastante en claro acerca de la condición natural que tiene el ser humano, ¿verdad? Perdido, alejado de Dios, sin posibilidad alguna de relacionarse con Él, y que la única manera es por medio de Cristo. Cantábamos hace un momento, eres camino, vida y verdad. Le confesábamos al Señor, y esto es cierto. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él, lo dijo el Señor Jesús. Así que en el Nuevo Testamento se enfatiza mucho el hecho de que Cristo es quien justifica al pecador y quien cumple con todas las exigencias de la divina ley. Y es Él quien por medio de su sacrificio abre las puertas de par en par para que el pecador, que justamente merece condenación y rechazo eterno, ahora obtenga en el nombre de Jesús de toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Y es que únicamente Jesús ha hecho posible que nuestra mayor necesidad haya sido satisfecha. Todos tenemos necesidades, ¿verdad? En este preciso momento, quizá tú estás pasando una necesidad en particular. Pero quizá estas necesidades, luchas o problemas no nos pesarían ni nos afectarían tanto si recordáramos que Dios ya ha hecho provisión para la mayor necesidad que hemos podido tener en nuestra vida, y es la necesidad de salvación. Él ya proveyó a su Hijo unigénito. Él ya ha provisto de cordero para el sacrificio. Él ha satisfecho ya para nuestra mayor necesidad. Nadie ha podido hacer algo como esto, únicamente Él. Así que por lo tanto yo quisiera que cerremos aquí con el primer punto, y es que Dios ha bendecido a su pueblo, Dios ha bendecido a los suyos, Dios bendice a sus hijos con una bendición eterna, y esta bendición se puede definir en el hecho de ser sus hijos, de ser parte de su familia, de tener una comunión con Él por medio de Jesucristo. Amén. Este es entonces el punto número 1. Podemos experimentar la bendición que nos ha llegado en la salvación, hermanos. Y qué tremendo es esto. Y ahora vamos a ver el segundo punto, que ya lo he tocado, pero que tenemos que hacer énfasis. Segunda de Corintios capítulo 8 del verso 1 al 4, por favor. Segunda de los Corintios capítulo 8 del verso 1 al 4 dice esto: ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia,
Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Liberalidad es sinónimo de generosidad. Porque yo testifico, dice Pablo, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Número uno que vamos a ver en esta porción del texto que acabamos de leer. Y es que, debemos notar que Pablo nos declara lo que ocurrió en la iglesia de Macedonia, ¿sí? Él está contándole que a los corintios que la iglesia de Macedonia tuvo una gran evidencia de generosidad. Pero él menciona una cosa muy interesante. Dice, lo que ocurrió en la iglesia de Macedonia es por la gracia de Dios. ¿Lo puedes leer allí? Ahora, hermanos, deseamos saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Es importante resaltar esta verdad, iglesia, porque ofrendar en realidad no es algo normal ni natural en el ser humano. Desprenderse de algo de lo que nosotros podemos sacar provecho, beneficio o que nos puede traer placer, desprendernos naturalmente de esto no es normal. En el ser humano caído, pecador, alejado de Dios, centrado en sus propios intereses, no es normal. Al contrario, el hombre natural solamente piensa en sus propias necesidades. Quizá tú y yo hemos sido antes benevolentes, ¿no? Y dar a alguien algo, a un indigente o para una causa social, etc. Pero en realidad no hemos sido generosos. Siempre hemos buscado solo nuestra propia necesidad, satisfacer nuestra propia necesidad. Y aún después de Cristo, aún después de confesar ser cristianos, esa tendencia no se ha ido del todo en nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos abundante gracia de parte de Dios para poder abrir nuestro corazón y nuestra billetera. La semana pasada creo que les comentaba esto, oí alguna vez a un pastor decir que lo último que se convierte en un cristiano es su billetera. Y parece ser un caso real en muchos de nosotros. Solamente la gracia de Dios puede provocar que personas como tú y como yo, centradas en nosotros mismos, empecemos a considerar a los demás y satisfacer sus necesidades. Segundo punto que podemos ver en este texto, podemos observar que la iglesia de Macedonia es presentada como un modelo de generosidad por parte de Pablo. Y Pablo no dice que ellos tenían en abundancia, Pablo dice que ellos estaban atravesando un tiempo de profundas tribulaciones. Si tú lees el texto también dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad o su generosidad, como lo dicen otras versiones. Es probable que fuera el resultado de las persecuciones por las que Macedonia estaba sufriendo, tratados con violencia a lo largo del imperio que dominaba en aquel entonces. Era normalmente el acecho, el temor o las luchas de la iglesia en su tiempo inicial. Pero de todos modos tenemos que notar que Pablo dice que aquí ellos estaban pasando por aflicciones, pero que incluso esos problemas, esas luchas, esa persecución no lograron desviar a la iglesia de Macedonia de su propósito. Ellos tenían claro qué es lo que tenían que hacer. Incluso en medio de esta prueba, Pablo dice que abundó su gozo. ¿A cuántos de nosotros en medio de la prueba, en lugar de sentir que nuestro gozo mengua, notamos que nuestro gozo aumenta? Parece paradójico, ¿no es cierto? Pero abundó el gozo de la iglesia de Macedonia, y en su profunda pobreza sobreabundó la riqueza de su generosidad. Ellos no se dejaron amedrentar por las luchas, por la aflicción, sino que en medio de eso tuvieron más ganas incluso de ofrendar.
de ofrendar para las iglesias y para los hermanos que necesitaban. Quienes hemos pasado por profundos problemas, por profundas angustias, sabemos qué fácil es tornarnos ciegos a las necesidades de los demás. Cuando estás pasando por problemas, no te pones a pensar en los problemas del resto, ¿verdad? Crees que tú estás teniendo el problema, que tú estás pasando por la aflicción y que nadie está padeciendo ni sufriendo como tú. Es lo que nos pasa, ¿verdad? En la aflicción, naturalmente es como si nuestro caparazón se cerrara y solo nos vemos a nosotros y nos escuchamos a nosotros y somos yo y yo. Pero la gracia de Dios provoca todo lo contrario. Provoca poder ver que en medio de nuestra aflicción hay otros que pueden estar pasando peores situaciones que nosotros mismos. Y el gozo llega a nuestro corazón cuando decidimos vencer esta aflicción, este temor, y servirle a los demás. Amén. En tercer lugar, el texto nos dice increíblemente que en Macedonia no solo sobreabundó en riqueza de generosidad, no solamente dijo, wow, en medio de esta aflicción, hermanos, igual hay que tener ganas de ofrendar, ¿no? Tuvieron muchísimas buenas intenciones, sino que realmente en medio de esta situación de profunda pobreza, ellos decidieron ofrendar. En este punto nosotros tenemos que notar una gran diferencia entre lo que hizo la iglesia de Macedonia y lo que haríamos nosotros. Porque cuando nosotros estamos pasando problemas, pero ya problemas económicos, siendo un poco más específico, cuando nuestras penas son económicas, una de las primeras cosas que nosotros sacrificamos es nuestra ofrenda. ¿Te ha pasado? Lo has hecho, ¿verdad? De pronto ese mes no te fue muy bien en el trabajo, no te depositaron lo que te iban a depositar, no comisionaste bien o qué sé yo. Y tú cuando recibes el sueldo o de pronto Dios te bendice con un ingreso, etcétera, y tú ves que está un poco recortado, tú lo primero que dices es, bueno, este mes no ofrendaré. ¿Sí o no? Lo primerito que sacrificamos es la ofrenda para el Señor, la ofrenda para la iglesia local. Hermano, hermana, este mes estoy ajustado y no puedo. Ahora, hay casos y casos, ¿sí? Pero yo creo que cada uno de nosotros evalúa a la luz de la palabra y ruego que el Espíritu Santo traiga convicción de parte de Dios para nosotros en este tema. No quiero acusarte o incidir en algo a propósito, pero los macedonios hicieron lo contrario a lo que normalmente nosotros hemos hecho muchas veces. Los macedonios entendían que la mejor manera de combatir la amargura de la pobreza era un espíritu de generosidad. Y de este modo se aseguraron que en medio de su pobreza económica, no solo espiritual, no solo de pronto de emociones o de temor, sino de su pobreza económica, el dinero o la ofrenda que ya estaba destinada para otros hermanos que estaban pasando necesidad, llegara tal y como se lo habían propuesto. Así que aquí hay algo que nos confronta muchísimo. Y como último punto de este texto, nosotros notamos algo increíble. Pablo dice, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos, ojo aquí, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Yo no sé si nosotros hemos entendido que ofrendar o bendecir para nuestra iglesia local, o bendecir o ofrendar para un hermano que está pasando necesidad, es un privilegio.
es un privilegio. Tanto es así que Pablo dice que los macedonios rogaron, suplicaron con muchos ruegos participar del privilegio de sostener a los santos. Y tú y yo renegando o recortando nuestra ofrenda para no sostener de pronto a los santos que el Señor ha puesto en nuestra iglesia. A nuestro pastor, por ejemplo. La mayoría de los que están aquí ya son miembros de Gracia Urbana. Y quienes no está de más que sepan que un pastor, un hombre que se dedica a tiempo completo al ministerio, es digno de su salario. Lo dice la palabra del Señor. Y que la vocación de un pastor es una de las vocaciones más sacrificadas. Hay que ser de todo para ser un pastor, ¿no? Psicólogo, consejero, hacer de papá, hacer de mamá a veces, hacer de amigo, de hermano, ¿no? Hacer de terapeuta para matrimonios, para noviazgos, para problemas sexuales y para problemas de otra índole, etcétera, 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 vicios. O sea, los macedonios rogaron a Pablo que se les concediera tener este privilegio. Qué tremenda actitud y qué distinto a lo que nosotros podamos experimentar. Nadie tuvo que suplicarle a ellos que ofrendaran. Nadie tuvo que escribirles en el WhatsApp y diciéndoles: hermano, hermana, por favor, recuerda, ha llegado ya la fecha. Más bien ellos sentían que se iban a perder una gran bendición si es que no ofrendaban. Esto sí que es una convicción nacida del Espíritu de Dios y provocada por la gracia de Dios. El hombre natural no hace esto. El hombre que está centrado en sus propios deseos y placeres no actúa de esta manera. Así que esta es una obra de la gracia de Dios sin duda alguna. Esto es un milagro. Ser así de generoso, ofrendar, es algo milagroso. Y vamos a orar hoy por grandes milagros. Yo creo que el autor de Proverbios tiene la total razón cuando dice esto en el capítulo 11, del versículo 24 al 25. Si quieres búscalo o anótalo, lo voy a leer yo. Proverbios 11, del versículo 24 al 25, dice: hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. A veces le hemos tenido temor por algunas malas experiencias en el pasado acerca del aspecto económico, pero noto que la Biblia es muy clara cuando habla que hay una cierta condicionalidad para aquellos que son generosos. Y vamos a verlo ahora también. El tercer punto es notar que así como nosotros hemos sido tratados, debemos tratar a los demás. Así como nosotros hemos sido consolados, nosotros debemos consolar a otros. Y esto es curiosamente el inicio de la carta de 2 a los Corintios. Si tú ves en el capítulo 1 del versículo 4 al 5, dice esto. Pablo empieza su carta diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos fuimos, o con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pablo al inicio de su carta ya está hablando, o ya sabe de lo que va a tratar. Y por eso hemos visto en el capítulo 8 que está hablando acerca de la generosidad. Pero esta generosidad tiene un modelo, tiene un patrón o tiene un ejemplo. Las buenas obras en la vida del creyente están conectadas y provienen de la obra de Dios en el corazón del creyente. Solo quien ha sido amado puede amar de verdad. Solo quien ha sido perdonado puede perdonar de verdad. Y solo quien ha sido consolado puede consolar de verdad. Y la generosidad en nuestra vida no es una idea de la que Dios no nos haya dado ejemplo. Y Pablo en la misma carta también lo dice.
en el mismo capítulo, en la misma carta de 2 a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9, dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Sé que este texto ha sido abusado y violentado muchísimas veces para manipular a la gente y sacarle dinero. Pero no por eso el tema de la prosperidad o el tema de la buena administración del dinero o de la generosidad al ofrendar sean temas que la Biblia no trate. Espero que te estés dando cuenta. 2 a los Corintios, casi la mitad de la carta está hablando de esto, la primera mitad. El cristianismo no exige algo de lo que no hay precedente, hermano. El cristianismo es un estilo de vida más bien que tiene como vida el ejemplo y el modelo perfecto, que es la vida de Cristo. El versículo nos dice que Él se despojó de su comodidad y de su satisfacción. ¿Para qué? Para que tú y yo, para que muchos otros, por medio de las privaciones y la pobreza de Cristo, lleguemos a tener en Él y por medio de Él abundancia. Ahora, ¿se refiere a lo material? No, el versículo no se está refiriendo a lo material necesariamente. Se está refiriendo a que tenemos la aceptación de Dios, su perdón, el derecho de ser sus hijos, como lo veíamos en el primer punto, de ser sus embajadores. Tenemos el Espíritu de Dios en abundancia. Y claro que también si hay abundancia en casa es por gracia. Si hay abundancia material o económica es por gracia de Dios. Él provee. Pero en esto no se resume el texto. En los siguientes versículos, por ejemplo del 10 al 14, Pablo explica que la iglesia de Corinto no está llamada a dar de lo que no tiene, sino de lo que tiene. Y tú lo vas a poder leer. No lo voy a citar por temas de tiempo. Pero que así como ellos ahora tienen para ofrendar, en algún momento será al revés. Lo lees luego. Pablo les dice: yo no les voy a pedir algo de lo que no tienen, ¿no? Pero recuerden esto, los macedonios esta vez están ofrendando, están dando. Y de pronto los otros no, pero llegará un momento que sea al revés. Y es así como funciona la generosidad. Es así como funciona este principio de va y viene. Y el principio de la generosidad, acompáñame a 2 a los Corintios capítulo 9 del versículo 6 al 8. Y aquí hallamos un principio muy poderoso y quizá tú ya lo conoces. Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Y vamos a analizar rapidito esto. Aquí hay un principio condicional que nosotros hemos citado muchas veces, pero que no hemos comprendido del todo, iglesia. Esto está muy, muy claro. Aquellos que son generosos pueden esperar recibir generosidad de parte de Dios. Está bastante claro. Aquellos que dan con alegría, con gozo, aquellos que saben que la gracia de Dios puede hacer que, como Pablo dice, en nuestra vida abunde lo necesario para satisfacer nuestras necesidades. Y esto parece una dinámica circular, la que cita Pablo aquí en estos versículos, porque dice que si bendices a otros, serás bendecido, y serás bendecido nuevamente para bendecir a otros. Y Dios quiere hacer que toda gracia abunde para vosotros, versículo 8, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Te das cuenta? Dios bendice, pero bendice para bendecir. Dios bendice para bendecir. Y esta parece ser la clave del dador alegre. Y es que ¿quién ofrendaría con tristeza si sabe y confía plenamente que su Padre, que da de comer a las aves del cielo, que viste y sostiene a los lirios de los campos, no le va a sostener y no va a proveer para sus necesidades?
Segunda a los Corintios, capítulo 9, del versículo 10 al 12, dice: y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Ya dije que esto es generosidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Y Pablo aquí está tomando el argumento que quien provee la semilla al agricultor es luego quien le da también para comer. Y de la misma manera entonces Él va a proveer y aumentar los recursos de ustedes, les dice Pablo, para que luego ustedes produzcan una gran cosecha, pero una gran cosecha de generosidad, de entrega, de desprendimiento. Hermanos, no olvidemos que estos son paralelos de lo que Cristo ha hecho ya, que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Así que Pablo no está tratando con un tema que no esté conectando con la obra de Dios en el hombre. Y es ahora lo que vamos a ver como cuarto punto, que el Evangelio motiva la generosidad. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 13. Por la prueba dada por esta ministración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. La generosidad glorifica a Dios. Cubrir las necesidades del hermano necesitado honra a Dios. Sobre todo porque esta generosidad es evidencia, dice Pablo, de nuestra confesión de fe en Cristo. Y que esta confesión de fe está de acuerdo con su Evangelio. Solo alguien que ha sido perdonado por Dios sabe perdonar, lo vuelvo a decir. Solo alguien que es amado por Dios puede amar realmente. Solo alguien que ha experimentado esta gran y única muestra de generosidad desbordante de Dios puede ser generoso para con quien lo necesita. Si el Evangelio no produce esta respuesta obediente en nosotros, ¿habremos creído sinceramente? Te lo quiero poner de esta manera. ¿Has creído sinceramente? ¿Tienes frutos dignos de arrepentimiento? ¿De verdad tu vida y mi vida demuestran que el Evangelio ha transformado nuestros corazones? Pero Sammy, sí, yo tengo buena soteriología. No, pero Sammy, sí, tenemos una correcta escatología. No, pero hermanos, nosotros sana doctrina. No te estoy preguntando eso. Pablo hace una conexión muy fuerte entre una sincera confesión en el Evangelio y un desprendimiento sincero al momento de ofrendar para aquel que lo necesita. A lo largo de los años, cortos años que tiene nuestra iglesia local, han habido muchas pruebas de muchos hermanos. Y gracias a Dios hemos sabido movernos y hacer algo para apoyar al que lo necesita, ¿no es cierto? Desde pagar un pasaje, un taxi, colaborar con una apoyada, ¿no? O ir a ayudar a alguien en la familia. Yo recuerdo mucho ver la gracia de Dios por medio de muchos de ustedes, hermanos y amigos, que cuando más lo necesité, ustedes estuvieron ahí. Y espero haber correspondido así cuando tú también lo necesitabas. Y cuando tú que estás ahí sentado, sentada, también pasaste necesidad, ahí estuvimos, ¿verdad? Ayudando y colaborando. Que la gracia de Dios no deje de notarse así en nuestras vidas, hermanos. Y que no nos ceguemos, no nos detengamos en ser dadores alegres. No sacrifiquemos primero la ofrenda que tenemos para el Señor, porque si no, por eso luego estamos pasando aflicciones. Y te puedo contar porque yo hacía eso. Hasta hace unos meses yo no tenía un trabajo estable, y muchos de ustedes saben, ¿no?
estaba insistiendo en algunos negocios y mi estabilidad económica estaba mal, y yo justificaba eso para no ofrendar como antes lo hacía. Antes cobraba mi sueldo y ya una transferencia, ¿no? O de frente lo separaba. Pero después, cuando llegó la aflicción y Dios puso pan en mi mesa todos esos días, pero sí que la sufrimos. Y ahora, gracias a Dios, tengo un trabajo. De pronto no percibo lo que antes percibía, es menos, pero desde que decidí ser fiel con mi ofrenda, y te lo digo sinceramente, Dios ha permitido de una u otra manera que siempre haya una bendición extra. Siempre hay algo que en el mes estoy haciendo y que me genera un ingreso extra. Y yo creo que es Dios haciendo eso, porque únicamente Él puede sostenerme. Quisiera leerte 2 Corintios capítulo 9 versículo 13 nuevamente, pero en esta versión, la NTV, es un poco más clara y dice: como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Ponte de pie. Inclina tu rostro allí.